si débil soy, con gozo en él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Me atrajiste ante ti con cuerdas de amor. No me pude resistir a tu llamado, Señor. Yo nací para ti, adorarte, Jesús, ser el motivo de tu canción. Hoy puedo vivir, me puedo alegrar al acercarme ante ti, y uno contigo seré. Sentir tu amor, sentir tu calor, no hay nada mejor que adorarte, Señor. Bueno, qué regalo maravilloso. Hemos venido estudiando en estas últimas semanas acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios nos ha permitido por su gracia poder ver que la verdad no es un concepto, que la verdad no es una idea, que la verdad no es una doctrina, que la verdad es una persona. Y que lo que liberta al hombre no es lo que el hombre sabe. Lo que le da libertad al hombre es la vida que ahora posee. La vida de Cristo es la que hace libre al ser humano. Sabemos muchas verdades, pero lo que necesitamos es tener la verdad dentro de nosotros y que esa verdad se exprese y que esa verdad se manifieste. El simple saber la verdad no liberta. Conocemos cantidad de cosas que dice la Escritura, pero ellas por sí solas no libertan. El libertador es una persona. Si el Hijo os libertare, dice la Escritura, seréis verdaderamente ¿qué? Verdaderamente libres. Y es lo que rogamos, que Dios nos dé luz en todo esto, para nosotros no estar dando giros y giros como lo hemos visto que hacía Israel en el desierto, que daba vueltas y vueltas en el desierto porque ellos vieron muchas cosas, tal vez como nosotros las hemos visto. Y creo que cada uno de la historia que lleve con el Señor, corta o larga, tendrá muchas cosas para contar. Cada uno tendrá para contar cuántos milagros, cuántas maravillas, cuántas señales, cuántos prodigios ha hecho Dios en su vida. Y todos nosotros tenemos un cúmulo de cosas para contar. Pero lo más importante no es si viste los milagros de Dios, no es si viste las señales, no es si viste los prodigios, es si viste a Dios. Porque los israelitas vieron muchos milagros, pero no vieron a Dios. Y al no ver a Dios, nunca desapareció la queja de su corazón. Porque al no ver a Dios, ellos lo que vieron fue su camino lleno de necesidades. Entonces tan pronto tenían hambre, lo que veían era su necesidad. Tan pronto tenían frío, lo que veían era su necesidad. Y vemos que una y otra vez el pueblo manifestaba su queja ante Dios. Nos sacaste a este desierto para morir de hambre, y Dios venía y le suplía de una manera especial. Y Dios les suplía, y después de que Dios les suplía, buscaban otra razón por la que quejarse. Y eso evidenciaba que lo que habían obtenido no llenaba su corazón. Porque si Dios supliera todas tus necesidades, después de que todas estén cubiertas, tú estarías buscando de qué quejarte.
porque al ser humano no lo sacia que todo esté cubierto, lo sacia que se esté encontrando con la única vida que llena y hace que el hombre esté rebosando, la vida de Dios. Por eso lo que te hace falta realmente a ti y a mí es más entendimiento y un más disfrutar de la vida de Dios. Y eso no lo hacen ni las actividades religiosas, ni la hacen las costumbres espirituales, eso lo hace la vida de Jesús dentro de nosotros. La Escritura dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita en Jesús. Y Dios ha dispuesto que Jesús habite por su Espíritu en nosotros, de manera que Dios nos ha hecho partícipes a todos es de su plenitud. De manera que cuando nos falta algo, no nos falta obtener, lograr o salir de problemas. Lo que nos falta es probar más de Dios en nuestras vidas, degustar más de Dios en todo nuestro caminar, porque hemos venido que realmente la prisión del hombre no es que lo pongan tras los barrotes, ¿cierto? La verdadera prisión del hombre es estar cautivo a causa de la naturaleza de pecado. Y esa es la peor de las prisiones, porque genera cadenas al alma que lo enceguecen, que lo endurecen, que le llevan a hacerse daño a sí mismo y a hacerse daño a los demás. Y el único que nos puede librar de esa cárcel solamente es la vida de ¿quién? De Jesús. Por eso es el tesoro que todos los días nosotros estamos clamando y buscando. Iniciemos allí en Isaías 53:10. Isaías capítulo 53, verso 10. Hay algo aquí bien bonito que a veces no es atractivo para el ser humano, pero que es necesario en la vida del creyente cuando Dios está obrando. Dios está haciendo una obra en nosotros, amén. Dios, dice la Escritura, estando convencidos de esto, que el que empezó la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea que todas las situaciones que tú estás viviendo, Dios está orando detrás de ellas, ¿cierto? No importa cuán duras parezcan, Dios está obrando detrás de ellas, porque está obrando algo, ¿cierto? Que dice acá en este 53:10, que es respecto a Jesús como hombre, pero que aplica para todos nosotros. Dice, con todo eso, Jehová quiso, ¿qué leen ahí? Ay, quebrantarlo, ¿cierto? Y entonces todas las situaciones que nosotros vivimos de parte de Dios tienen un propósito, ¿qué? Quebrantar. Pero quebrantar ¿qué? Nuestra voluntad, quebrantar nuestra autosuficiencia, quebrantar la independencia que tenemos de Dios. Porque mientras conservemos esas cosas, hacer la voluntad de Dios será imposible o será muy difícil. Pero Dios va quebrando nuestra capacidad para hacer florecer todo el poder de Él en cada uno de nosotros. Y dice ahí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y mire cómo termina diciendo el versículo, y la voluntad de Jehová será en su mano ¿qué? Prosperada, ¿cierto? Entonces mira, sin quebrantamiento es imposible que la voluntad de Dios sea prosperada en nuestras vidas. Dios nos va quebrando, pero no nos está destruyendo. Lo que Dios está destruyendo es lo que no deja que caminemos de la mano de Dios. Es lo que no deja que estemos completamente confiados en el Señor. Es necesario el quebrantamiento para que la voluntad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Es su obra, no la obra de nosotros. Cuando leemos Hebreos 11, que ha sido titulado mucho como el capítulo de los héroes de la fe, pero realmente de héroes no tienen nada, porque héroe viene de la palabra donde se hizo un acto extraordinario. Y lo que uno ve en Hebreos 11 no es ningún acto extraordinario de parte de ninguno de esos hombres. Lo que uno ve en Hebreos 11 es una obra extraordinaria de Dios en la vida de seres que no tenían la capacidad de responder ¿a quién? A Dios. De manera
que en Hebreos 11, cuando dice por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Moisés, ¿cierto? Vemos que lo que ellos pudieron fue creer lo que Dios se había dispuesto a hacer con ellos, pero el que lo obró fue ¿quién? Dios. La fe nos lleva a poner la confianza en todo lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios va a hacer no es lo que tú te imaginas, no es lo que tú deseas, no es lo que tú sueñas, no es lo que tú piensas, es lo que Él ha dicho. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Una persona, Cristo. Entonces, de manera que la fe es por oír ¿a quién? A Cristo. O sea, ponemos la confianza y tenemos la certeza y tenemos la convicción es en lo que Dios ha dicho. Nosotros lo cambiamos un poquito y lo torcimos de acuerdo a nuestro gusto, y la fe se convirtió en tenga un sueño, tenga una idea y ponga toda la seguridad en que Dios le va a cumplir ese sueño y esa idea. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Escritura dice, ¿oíste algo de Dios? Entonces ten toda la seguridad de que eso que oíste de Dios, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Y lo que Dios va a hacer, ¿quién se lo puede impedir? Dios lo va a obrar. Por eso el que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la ¿qué? Pero ¿qué necesitamos nosotros? Ser quebrantados. Porque no olvidemos, la mayor parte del tiempo nosotros estamos haciendo el esfuerzo de hacer la obra de Dios, ¿cierto? La obra de Dios. Y la obra la hace Dios en cada uno de quién. ¿Sabe cómo? Dios sabe cómo quebrarnos a cada uno de quién. De nosotros. Alguien dijo de manera muy estelar esto, escúchelo, tómelo en su corazón, no tome esto que le voy a decir en vano. Alguien dijo, mire, los mejores sermones que he oído no los escuché desde un púlpito, los escuché desde una UCI en un hospital. Porque aquí desde este púlpito decimos mucha teoría, pero allá en ese lecho usted está viviendo una realidad con Dios. Cuando usted está allá, Dios no está haciendo una teoría, Dios es el que lo está sosteniendo de una manera especial y sobrenatural, ¿cierto? Pero como nosotros empezamos en nuestras fuerzas y Dios tiene que ir quebrando eso, y escuche esto, porque nosotros queremos establecer es nuestra propia justicia, lo que a nosotros nos parece correcto, pero no que se establezca lo que Dios dispuso. Dios dispuso sacar a Israel de Egipto, ¿sí? Y les fue haciendo saber de antemano. El Señor 400 años antes ya había advertido lo que iba a suceder, ¿cierto? Y mire lo hermoso, como nosotros leemos las palabras de Dios y nosotros queremos que si Dios hizo una promesa, la promesa se cumpla ya y en el momento en que yo quiero y de la forma que yo quiero, ¿sí o no? El asunto es cuando Dios le hace a usted una promesa que se va a cumplir en 400 años. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Esta tierra donde estás te la voy a dar a ti, pero antes de dártela tu descendencia va a ser llevada 400 años y después de 400 años va a ser sacada y va a ser entregada, ¿sí o no? A los 400 años ya estaba Abraham. No, ya Abraham no vivía. Pero mis amados, las promesas no dependen de que el hombre viva, las promesas dependen de que el Dios que las ha hecho vive y reina para siempre. Cuando de una manera especial José fue llevado a Egipto, José llevaba esa promesa en su corazón, que después de 400 años Dios los iba ¿a qué? A llevar a la tierra prometida. Dice la Escritura más o menos que José vivió 110 años y José llegó entre los primeros años, o sea, cuando José murió todavía faltaban como unos 300 años para que se cumpliera que Dios lo sacara ¿de dónde? De Egipto. Pero mire lo hermoso, José antes de morirse reunió a su pueblo y les dijo, yo ya estoy para morirme, pero ciertamente Dios los va a sacar de este lugar. Cuando Dios venga por ustedes, por favor se llevan sus huesos, mis huesos con ustedes. Y dice que cuando Moisés salió aquel día, se llevó los huesos ¿de quién? Mire, Dios no depende de nosotros para cumplir sus ¿qué? Sus promesas. José por sí mismo no podía llegar a la tierra prometida.
Llegó en los huesos, pero llegó. Porque Dios lo llevó de una manera ¿qué? Especial. Pero Moisés salió a hacer la obra de Dios. ¿Y cómo salió a hacerla? Quiso establecer su justicia como nosotros. Nosotros queremos cambiar a todo mundo ya a la fuerza y someterlos y mirar a ver cómo los hacemos ¿qué? Cambiar. Ya salió Moisés y encontró a un egipcio peleando con un judío, con un israelita, y en medio de eso trató de impartir su justicia y terminó matando ¿a quién? Al egipcio. El asunto es que al día siguiente se encontró a 2 israelitas comportándose como los egipcios. 2 israelitas peleando. Y cuando él vino a decirles por qué peleaban, ellos de una vez le dijeron: nos va a matar como mató al egipcio, ¿cierto? Y eso confrontó ¿qué? Su corazón, y a causa de eso se fue ¿de qué? Se fue de Egipto. Pero llegó el momento donde ya las cosas no se iban a hacer a la manera de Moisés, sino a la manera ¿de quién? A la manera de Dios. Dios tuvo que quebrantar la forma de Moisés para establecer la forma de él. Y lo hace con nosotros, pero lo hace con mucho amor. Nunca faltó el cuidado de Dios sobre la vida ¿de quién? Sobre la vida de Moisés. Nunca faltó. Pero no podemos olvidar que el conocimiento de Dios va transformando al creyente de una manera extraordinaria. Si vas conociendo a Dios, ese conocimiento va transformando tu vida. No es posible ir creciendo en el conocimiento de Dios y seguir siendo los mismos. Si seguimos siendo lo mismo, lo que estamos recibiendo es información, no conocimiento. Por eso la palabra de Dios dice que la letra mata y la letra solamente es información, pero el Espíritu es el que da ¿qué? Es el que da vida. De manera que todo lo comienza Dios, todo lo termina Dios. Vaya conmigo a Hechos 17, 28. Hechos capítulo 17, verso 28. Y mire lo hermoso. Si a cualquiera de ustedes le preguntaran ¿dónde vive? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde usted es? ¿Cuál sería su respuesta? Vivo en Manizales. Y entonces pone el nombre del barrio donde usted vive y dice: me muevo en este sector, ¿cierto? Pero mire que esta porción de la escritura nos deja ver algo mucho mayor, porque dice: porque en Él vivimos. No es una ciudad. En Él vivimos. ¿Y qué? Y nos movemos. Y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho: porque linaje suyo somos. Y la palabra linaje es descendencia, alguien que viene de. Y mira lo hermoso, la escritura ahí está diciendo algo muy poderoso: tú vienes de Dios. Tú vienes de Dios. Cuando has nacido de nuevo, ¿de dónde vienes? De Dios, ¿sí? Ahora dice el verso 29, escuche por favor, para irnos entrando a la enseñanza de esta mañana. Siendo pues, ¿qué cosa? Descendientes de Dios, provenientes de Dios. Mire, alguien proveniente de Dios no puede o no debe tener una imagen equivocada de Dios, porque dice ahí: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación ¿de quién? De hombres. Y entonces el Señor empieza a hablar de algo que el hombre desconoce ¿de quién? De Dios. Que aunque salió de Dios, Dios todos los días nos tiene que enseñar quién es Él para ir derribando todas las cosas equivocadas que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, ¿cierto? Todos llegamos pensando que cada vez que nos pasaba algo malo era el diablo. Y cuando empezamos a conocer a Dios, dice: yo no tengo problema en ponerlo a aguantar hambre para hablarle al corazón. ¿Y de dónde proviene? Y entonces, una vez estamos en Cristo y una vez somos salvos, ya no estamos peleando con el diablo, porque ya sabemos que todos los asuntos provienen ¿de quién? Provienen de Dios.
¿sí? Para enseñarnos quién es Él y derribar toda imagen equivocada de ¿qué? De Él en nuestro corazón, ¿cierto? De manera que hoy se celebra el Día del Padre en muchos lugares, ¿sí? Y el mensaje va a estar centrado esta mañana en eso, en Dios nuestro Padre. Y es muy bonito. En Dios nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Entonces ya vimos, si somos descendencia de Dios, necesitamos tener una imagen correcta ¿de quién? De Dios. Por eso necesitamos, el Señor dijo que si hay algo en lo que el hombre se gloriara, fuera en entenderme y conocerme. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Primera de Corintios 8, 5 y 6. Ubiquémonos allí de una manera muy especial. 8, 5 y 6. Dice la Escritura, y quiero que lo leamos con detenimiento en nuestro corazón. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿es cierto o no es cierto? ¿Tiene el hombre cantidad de dioses? ¿Tiene el hombre cantidad de cosas a las que le inclina su corazón? ¿A las que el hombre cree que de esas cosas son de las que él depende? ¿O son las que a él lo sostienen? ¿Cierto? Hace unos días iba un señor en un carro y se paró, se bajó del carro y al frente de donde él se paró había un árbol grandísimo y el señor se bajó y se puso a abrazar ese árbol y lo abrazaba y lo abrazaba. Y alguien le preguntó qué estaba haciendo y dijo, estoy tomando las energías de este árbol. Es que abrazar a este árbol me revitaliza, ¿cierto? Y para cualquiera de nosotros pudiéramos catalogarlo como equivocado. Pero es que cuando la imagen de Dios no está clara en nuestras vidas, nosotros decimos, Dios está ahí, pero estoy buscando como qué cosas me brindan lo que necesito dentro de quién, dentro de mi caminar. Y tal vez esas cosas tú no las harías, pero hacemos otro poconón. Tal vez esa no hace, tal vez usted dice, no, yo no voy a ir a abrazar un árbol. ¿Sí o no? Pero déjenlo sin celular un mes a ver qué pasa. ¿Cierto? Y dice, verso 6, aunque para muchos hayan muchos dioses y muchos ¿qué? Señores, hay algo que tiene que empezar a ponerse en orden en el corazón. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y mire la manera como lo expresa. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y mire, ahí no dice, y Él es para nosotros, ¿cierto? Porque como siempre asumimos de que Dios está para ti. No. Ahí dice que de Él proceden todas las cosas y nosotros somos ¿para quién? Somos para Él. ¿Sí o no? De manera que aquí no venimos a que Dios haga lo que tú quieres. Aquí venimos para que todo lo que tú quieres se rinda a los pies de Cristo, para que todo lo que Cristo quiera sea lo que se cumpla sobre tu vida. Amén. Ese camino no es fácil para nosotros. No es fácil para nosotros. Moisés lo vivió. Recuerda que Moisés vivía en la casa de el faraón. Moisés ocupaba un lugar de privilegio en la casa de faraón. Y crea, ser hijo de la hija de faraón era más importante que ser presidente de un país, porque eso era un imperio que gobernaba en ese momento. Casi que esos hombres egipcios eran considerados como dioses por los demás hombres. Y llega un momento donde todo eso que Moisés tenía se convirtió en algo a lo que Moisés renunció para tener algo mayor. Y era la vida de Cristo. ¿Sí o no? Dejó las riquezas y los deleites temporales que le brindaba Egipto
para abrazar los vituperios ¿de quién? De Cristo. Y solamente cuando Dios empieza a revelar esta realidad, que tenemos un solo Dios, el Padre, quien creó todo. ¿Y para quién vivimos? ¿Para quién somos? Mire, Dios no hace nada para la gloria de nadie. Todo lo que Dios hace lo hace para su gloria. Amén. Y continúa la segunda parte y dice: y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida, ¿cierto? Pero nos vamos a centrar en la parte de donde hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Y vaya conmigo a Efesios capítulo número 4, verso 6. Efesios 4, 6. Dice Efesios 4, 6: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué hermoso. Y entonces todo esto nos lleva a detenernos un poco, porque nosotros vivimos una época muy difícil. Y vivimos una época muy difícil porque el significado de padre está muy deteriorado, pero sumamente deteriorado. A tal punto que muchas de estas cosas que les voy a leer están en labios no de gente del mundo, sino están en labios de gente creyente, de gente que está buscando a Dios, pero que este es el concepto que tiene arraigado dentro de ¿quién? Dentro de su corazón. Frases como: madre solo hay una y padre puede ser cualquiera. ¿Sí o no? Eso es perverso. ¿Sí? Porque lo que quiere decir es que la imagen de padre no tiene ningún ¿qué? No tiene ningún valor, no tiene ningún peso, no tiene ningún significado. ¿Sí? La palabra padre se relaciona con estas cosas: ausencia, violencia, machismo, abandono, irresponsabilidad, egoísmo, abusos, heridas, dolor. Eso es con lo que el mundo hoy relaciona la palabra ¿qué? La palabra padre, ¿cierto? Hay excepciones, pero es como el concepto que hoy más se tiene, ¿cierto? No hay un valor frente a eso, pero es importante entender algo: cuando se deteriora la imagen del padre, se va a deteriorar la imagen de la familia. Entonces mire cómo vemos en este tiempo cómo la familia está muy desvirtuada, y está muy desvirtuada porque se ha desvirtuado la imagen del padre, ¿cierto? La imagen del padre. Aquí no estamos para hacer una competencia de quién es mejor, de quién es mayor, si la mamá, si el papá. No, aquí estamos para hablar del diseño de quién, del diseño de Dios, del diseño de Dios que es perfecto, del diseño de Dios que es santo y es hermoso. ¿Para qué? Para con todos nosotros. Pero nosotros realmente tenemos que entender que lo que ha deteriorado realmente la imagen del Padre no es la forma en como el mundo lo ve, sino lo que ha deteriorado la imagen del Padre ha sido que esté deteriorada la imagen de Dios dentro del corazón. Porque ¿dónde está el diseño de Dios? En Dios. Si la imagen de Dios está deteriorada en mi vida, si la imagen de Dios no está en mí, si la imagen de Dios no es clara en mí, pues es imposible que yo pueda ver con valor todo lo que Dios ha diseñado, todo lo que Dios ha puesto. Y aquí es algo muy importante, ¿sí? Porque en la iglesia hoy tenemos una excusa y queremos hacer miles de cosas para recomponer lo que solamente Dios puede recomponer. Si cada uno de nosotros hacemos una lista, aún los que han tenido los mejores padres tienen quejas de sus padres.
Pero hay otros que crecieron y en sus padres se cumplió la lista que leímos ahora: abandono, violencia, egoísmo, irresponsabilidad, todas estas cosas que leímos ahora. Y entonces nosotros crecemos con esta idea, que es un engaño que se ha metido en la iglesia, que yo no puedo tener una buena imagen de Dios como padre porque mi padre falló en hacer lo correcto. Y entonces eso se vuelve en una excusa para poder conocer ¿a quién? A Dios como Padre. Tal vez eso explica lo que el pecado ha hecho. El pecado ¿qué hizo? Muchas veces desfiguró a nuestros padres. Y nuestros padres no pudieron ser un modelo en lo que hicieron porque estaban desconectados ¿de quién? De Dios. Estaban desconectados de la vida. ¿Y eso dejó fracturas? ¿Eso dejó vacíos? ¿Eso dejó heridas? ¿Eso dejó dolores? ¿Eso dejó marcas? Sí, las dejó en el corazón. Eso explica lo que ha sucedido. Póngale mucha atención. Eso explica lo que ha sucedido. El pecado afectó a todos los seres humanos. Pero escuche, aunque eso explica, no excusa que la imagen de padre no sea restaurada en el corazón. No lo excusa. ¿Sí es claro? Ese padre falló y eso explica cómo afectó mi vida. Pero una vez llegamos a Dios, eso no excusa mi vida para que yo siga pegado a la misma a la misma condición. Por una sola razón, mis amados. Porque realmente el que revela al Padre no es el Padre. El que revela al Padre es el Hijo. De manera que lo que tú necesitabas no es que tu Padre mejorara, sino que el Hijo que vino a vivir en ti te revele la imagen del Padre. Y entonces se convierte en una excusa porque eso explica lo que sucedió. Pero ahora que llegó Cristo, mis amados, Cristo vino a darnos claridad de quién es el Padre. Él vino a darnos luz de quién es el Padre. Aunque Dios le asignó un rol al ser humano, aún ese ser humano, si a ese ser humano que oficia como padre no le es revelado Dios como Padre, aún él va a tener un gran vacío dentro de quién, dentro de su corazón. Mire que en cierta manera nosotros fallamos en muchas cosas. Unos padres fallaron por el exceso de violencia, de falta de cariño. Aquí hay muchos adultos que tienen y pueden decir la experiencia, muchos, de que ellos crecieron y nunca jugaron siquiera con sus papás. Nunca recuerdan que hubiera pasado eso. Pero ahora nos hemos ido al otro extremo. Tenemos hijos tan consentidos que se convirtieron ¿en qué? En los reyes que gobiernan ¿en qué? En la casa. Y cambiamos el orden de quién. Fallamos por exceso por un lado o fallamos en exceso por quién, por el otro. Pero mis amados, si el ser humano por su desconexión con Dios fracturó la imagen de Padre, ya no tenemos excusa, porque ahora nos ha sido dado el Hijo. Y nos ha sido dado el Hijo para que por Jesucristo la imagen del Padre sea restaurada ¿en quién? En nuestro corazón. De manera que la imagen del Padre no la restaura el hombre. La imagen del Padre la restaura su Hijo ¿qué? Su Hijo Jesucristo. Ahora leíamos en Isaías 64:8 al comienzo y quisiera que lo volviéramos a leer. Isaías 64:8 dice la Escritura: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y mire, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos, ¿qué? Todos nosotros, ¿sí? Lucas capítulo número 10, versículo número 22.
Entonces, si nosotros seguimos teniendo una imagen equivocada del Padre, no es porque los papás sigan fallando, es porque tal vez no estamos viendo el único que tiene la respuesta. Yo conozco personas que tuvieron excelentes padres y fueron malos hijos. Y conozco padres que fueron malos padres. Y esos hijos de esos malos padres fueron excelentes hijos. Y entonces eso tumba las reglas. De que ya no podemos estar ahí sentados más excusándonos, que es que mi mamá nunca me dijo que me amaba, que es que mi papá nunca me abrazó. Eso explica el vacío que hay en tu corazón, pero no justifica que sigas con el mismo vacío cuando Dios nos dio la vida de su Hijo para revelarnos el corazón del Padre. Si sigues con lo mismo es porque le sigues dando la espalda a Dios en tu corazón. ¿Qué dice Lucas 10:22? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino quién, el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que ¿quién es el que da a conocer al Padre? Jesús. ¿Quién es el que lo revela? La misión de Jesús fue revelar al Padre, haciéndonos partícipes de la relación que Él como Hijo tiene ¿con quién? Tiene con el Padre. Va conmigo a Juan 17, trajo hoy varias citas porque sí quiero que se vaya con lo que enmarca la Escritura de una manera muy especial, ¿cierto? Por lo menos nos vamos con una inquietud en el corazón. Señor, permite que te pueda conocer en esa área, que eso sea revelado para que yo ya no esté más anclado al pasado. A veces estamos tan anclados al pasado y recordamos el pasado con tanta nostalgia y con tristeza, y si escuchamos a otros que narran una niñez muy bonita, como que nos llenamos de frustración. Mis amados, ya vino Cristo para dejarnos ver el corazón de ¿quién? El corazón del Padre. Juan 17:4 dice la Escritura, hablando de Jesús, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ya vamos a ver qué era parte de esa obra. Ahora pues, y mire lo hermoso: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y Jesús está manifestando esa relación incomparable que tienen el Padre y el Hijo. Pero dice en el verso número 6, escuchen lo que dice aquí de manera tan especial: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y esto es clave, porque manifestar el nombre de Dios es revelar quién es Dios, cómo es Él. Y esto fue lo que hizo Jesús respecto al Padre. Él vino a manifestar y a dar a conocer cómo es el Padre, un aspecto que el pueblo de Israel no conocía. Por eso para ellos era muy sorpresivo y muy confrontante escuchar orar a Jesús. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la Biblia, cuando tú la miras, del grosor de la Biblia, 2/3 partes corresponden al Antiguo Testamento, a todo lo escrito del Antiguo Testamento. O sea, que los escritos del Antiguo Testamento, en cuanto al papel, abarcan un mayor espacio y abarcan un mayor tiempo, porque desde Génesis hasta la venida de Cristo se dice que pasaron 4000 años, y desde la venida de Cristo hasta nosotros han pasado 2000. O sea, la historia más larga estaba escrita ¿dónde? Allá. Pero buscas en todo el Antiguo Testamento, en algunas versiones aparece 14 veces y en otras versiones aparece 15.
En todo el Antiguo Testamento solo aparece 15 veces la palabra Padre. O sea que eso no estaba dado a conocer. Cuando un judío oraba, jamás oraba refiriéndose a Dios como Padre. Se refería a Dios como Elohim, se refería a Dios como el Shaddai, se refería a Dios como el Eterno, pero jamás un judío se refería a Dios como Padre. Y ahora aparece Jesús orando y siempre se dice que más o menos en el Nuevo Testamento hay 275 veces la palabra Padre, y que una de las palabras que más Jesús usaba en los evangelios para referirse a Dios era Padre. Y aparece Jesús a dar a conocer un aspecto de Dios que la gente no conocía, un aspecto del corazón de Dios que no conocía. Y ahora dice: les he manifestado tu nombre a los hombres. O sea, vine a dar a conocer al Padre. Y el único que lo da a conocer es ¿quién? El Hijo. Cuando Jesús da a conocer al Padre de una manera especial, la gloria de ese Padre cubre todo por eso dice la Escritura: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y no estamos teniendo en poco que hay personas que tienen historias muy tristes, pero mis amados, no hay una historia, por triste que sea, que la gloria de Dios no la pueda llenar, que la gloria de Dios no la pueda cubrir, que la plenitud de Dios no pueda traer esa plenitud al corazón del hombre, en todo ese vacío que el hombre hubiera dejado. Pero mis amados, el vacío que el hombre deja es pequeño comparado con la gloria que Dios derrama sobre nuestras vidas, porque Él es aquel que todo lo llena ¿en qué? Que todo lo llena en todo, de manera que Él vino para manifestar su nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Verso 7 dice: y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú ¿qué? Que tú me enviaste. Juan 1:18. Mire lo hermoso. Viene a manifestar un aspecto del corazón de Dios increíble y extraordinario. Juan 1:18, mira lo que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y mira lo hermoso, la única manera de conocer al Padre es por medio de ¿quién? Es por medio de Jesús. No es por medio de la imagen del Padre terrenal. Ese Padre terrenal necesita conocer también ¿a quién? Necesita conocer a Dios. Pero a Dios el Padre solo lo revela ¿el qué? El Hijo. Gálatas capítulo número 4, versículo número 4. Gálatas 4:4. Dice la Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el momento determinado por Dios para enviar ¿a quién? A su Hijo. Jesús vino al mundo en el momento determinado por Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuántas personas estaban bajo la ley? Todos. Porque la ley, cuando confrontaba la vida de un ser humano, lo que hacía era evidenciar que ese ser humano no cumplía el estándar ¿de quién? De Dios. De manera que la ley ¿a cuántos condenaba? La ley condenaba a judíos, a griegos, a todo el mundo. Y dice: para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos este regalo, la adopción de hijos. Y mire lo hermoso. Esta semana le preguntaba a alguien:
Porque le preguntaba a alguien, ¿cómo hace usted? Usted puede tener muchas personas que quiera, y es más, hay personas que consideran a otros y es más, los llegan a llamar hijos. ¿Sí? Pero la única razón por la que uno considera hijo a otro es porque ese otro tenga algo de mí. Es la única razón. ¿Qué particularidad tenía un hijo adoptivo? Que no tenía nada de los que lo adoptaron, excepto el apellido que le pusieron. Pero el Señor hace algo bien especial, ¿cierto? ¿Cómo identificamos a nuestros hijos? Cuando van allá y le hacen una prueba de ADN, sale allá el 99 punto tanto del examen, dice que sí tienen una relación. Y dice acá, mira, verso 6, Dios nos adoptó como hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira lo hermoso. Nos dio su espíritu, y es por el espíritu de su Hijo que Dios no simplemente nos ve como adoptados, nos ve como hijos directos de Él. Porque ahora, ¿qué ha puesto en nosotros? El espíritu ¿de quién? El espíritu de su Hijo, que es el que clama dentro de nosotros, ¿qué? Abba, Padre. Y ese Abba es una expresión maravillosa para nosotros. Porque ese Abba es como una expresión muy tierna. Y ese Abba, que también traduciría al idioma nuestro como papito, como papi, ¿sí? Era una palabra que no se le decía a cualquiera, sino era una palabra de mucho cariño del Hijo hacia el Padre, porque era muy entrañable ¿para quién? Para su corazón. Y mire cómo ahora el espíritu del Hijo habitando en nosotros es el que viene a hacer que Dios sea muy entrañable ¿para quién? Para nuestro corazón, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre, porque somos engendrados con Él. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino por la voluntad de Dios, dice la Escritura. Y si vaya a Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, y eso habla del nuevo nacimiento, o sea, volviendo a nacer, no de simiente corruptible, eso habla de lo que hereda el hombre, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Jesús, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Jesús. Entonces mire lo hermoso, esa vida fue la que nos hizo nacer de nuevo, la vida de Cristo, y esa vida de Cristo es la que nos sostiene de una manera sobrenatural, pero nos sostiene para que podamos ver con claridad ¿a quién? Al Padre, para que podamos verlo con todo nuestro corazón. Como les decía ahora, en la antigüedad no se atrevían a llamar a Dios Padre. Las pocas veces que se llamó Padre, se llamó de manera personal, plural, no de manera personal y particular, como si se refiriera ¿a qué? A todo el pueblo. Pero la única manera de conocer al Padre es por medio ¿de quién? De Jesús. De manera que la excusa ya no es si los papás fueron o no fueron, esa ya no es la excusa, porque la única manera de conocer al Padre es por medio ¿de quién? Por medio de Jesús. Juan 6:44 dice la Escritura, mire lo hermoso, el primero que te halló a ti y a mí fue el Padre, pero como para nosotros era imposible conocerlo y verlo, Dios nos llevó al que lo da a conocer a Él. Y dice Juan 6:44, ninguno puede venir
a mí, si el Padre que me envió no le trajere. O sea, ¿quién es el que nos lleva a Jesús? El Padre, pero nosotros no lo conocemos. Pero dice, y yo le resucitaré en el día ¿qué? Postrero. Juan 6:65 nuevamente dice de una manera clara, ¿sí o no? La pregunta es, ¿quién te trajo a Jesús? Tú que estás ahí sentado, ¿quién te trajo a Jesús? ¿Sí? Porque en algún momento que en la iglesia se hablaba de los padres espirituales, entonces decíamos que ese fue el que me trajo ¿a quién? A Jesús. La pregunta es, de acuerdo a la escritura, ¿quién te trajo a Jesús? Es el Padre. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Él se nos ha manifestado, que nosotros no lo hemos conocido. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Y nadie viene al Padre sino por mí. Va conmigo entonces a Lucas capítulo número 11, verso 1, miramos algunas cositas allí de esto. La palabra Padre, vimos ahora cuál es el concepto que el ser humano tiene, pero la palabra Padre en el original se refiere a aquel que es el origen, en quien se originan todas las cosas, de quien proceden todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, ¿cierto? Y dice Lucas en el capítulo número 11, versículo número 1. Los discípulos habían visto orar a Jesús. Y cuando vieron orar a Jesús, vieron que la forma de orar de Jesús era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Era diferente a lo que ellos recitaban. Para un judío, para todos los judíos, era común la oración. Lo que no es común es para todos los cristianos. Porque si hay algo que escasea en la vida de los creyentes, es una vida de oración. Pero para los judíos, así lo hicieran de manera religiosa, ¿cierto? Ellos tenían una práctica de buscar a Dios ¿en qué? En oración. Y dice 11 del 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde aparece la oración del Padre Nuestro. Y les dijo, cuando oréis, decid. Y Él les empezó a enseñar algo que ellos no estaban acostumbrados a hacer. De manera que les está enseñando, mire, ustedes a quien se van a acercar es a un Padre, en el que se originan todas las cosas, de quien proceden todas las cosas y quien sustenta todas las ¿qué? Cosas. Cuando oréis, decid que Padre. Él está enseñando algo nuevo que ellos no sabían, ¿cierto? Y esto es un regalo, porque a veces nosotros pensamos que Dios es allá un ser distante, un ser lejano, ¿cierto? Muchos dicen que Dios hizo la creación y la abandonó para que nos defendiéramos como pudiéramos. Y cuando uno va a la Escritura, Dios es un Dios presente todo el tiempo. Todo el tiempo está presente en nuestras vidas, todo el tiempo está presente en nuestro caminar, ¿sí? ¿Qué significa Padre? En lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos, significa que te acerques a Él con confianza. No es acercarnos con miedo, es acercarnos con confianza, ¿cierto? Ser padre implica cercanía e intimidad, implica protección, porque todo eso es lo que un padre da. Implica provisión, porque esa es la inclinación natural de un padre. De manera que cuando vayamos hasta el trono de la gracia, podamos entender y disfrutar que podemos acercarnos con confianza a los brazos de un ¿qué? A los brazos de un
a los brazos de un Padre, ¿sí? Y que no perdamos, que nos estamos acercando a los brazos de un Padre que es un ser glorioso y extraordinario. La Escritura dice en Isaías que así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. El Dios a que en los cielos de los cielos no pueden contenerle. Y mire, le pregunto, con cualquier personaje importante de la tierra conseguir una cita es difícil. Pero tener una cita con el Padre, no. Y para nosotros a veces es como mayor privilegio, ¿cierto? Ay, hablé con el alcalde, hablé con el gobernador, ay, hablé con el presidente. Mis amados, cuando debiéramos de salir con gozo que superara todo eso, hablé con mi papá, hablé con mi Señor, hablé con mi Dios. Eso debiera de ser un gozo extraordinario. ¿Para quién? Para nuestro corazón. Me relacioné ¿con quién? Con Él. Por eso Dios tiene que ir direccionando cosas. Todo el tiempo el Señor estaba hablando de que estos no eran métodos, de que estos no eran formas, de que esto no eran costumbres, de esto no era para que quedaran los hombres con una buena opinión de nosotros, porque Él dijo que los escribas y fariseos amaban el orar en pie en las sinagogas para ser vistos ¿de quién? De los hombres. Ellos oraban, pero no entendían cuál era el propósito de la oración. Ellos oraban para que los demás hombres les tuvieran en una buena ¿qué? En una buena opinión. Y ahí es donde el Señor le dice: no sean como ellos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y mire cómo lo presenta el Señor: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, le está diciendo: mire, esto no se trata de que los demás te vean o no te vean orando, esto se trata de que tú entiendas que esto es entrar en una relación con el Padre, con uno que es el creador y sustentador de todo el universo, y que tú tienes acceso a ese Padre. Es un regalo maravilloso, ¿cierto? Y como a veces no tenemos eso tan claro, entonces le decimos a otra persona: venga, ore usted, que a usted lo escucha más el Señor. Entonces no significa que no podamos orar los unos por los otros y apoyarnos en oración, no, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que no pierdas de vista que podemos tener entrada al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Que Jesús ha hecho posible que tú te puedas presentar delante de ¿quién? Del Padre, y que tú puedas ser escuchado. Lo que hace que pensemos que no somos escuchados es que no tenemos claro quién es el Padre. Entonces lo vemos distante, y un Padre cercano, ¿cierto? Una vez pasó este escenario. En una iglesia había un pastor, tenía como 4 niños. Entonces el pastor terminaba de predicar y los niños venían y se le tiraban encima al pastor y lo abrazaban y se le colgaban por un lado por otro. Y una hermanita venía y le decía: vengan niños, pórtense bien, no se da cuenta que es el pastor. Y un niño la miró y le dijo: ¿y usted no se da cuenta que es mi papá? Para usted es el pastor, para mí es mi papá. Como para usted es el pastor, no lo puede abrazar. Como para mí es mi papá, le quiero dar muchos besos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Porque a veces vemos al Señor así como lejano, cuando es un ser tan cercano. ¿Para quién? Para nosotros. Y Él le dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, ¿cierto? Padre nuestro. Ahí habían varios, ¿cierto? Pero en el fondo la idea era de algo personal, de algo íntimo, donde tú y yo nos podamos acercar, y en cada fracción de eso que está ahí escrito, la palabra Abba nos lleva es como a decir
Padre mío. Y el Señor les estaba diciendo, mire, cuando tú ores, entra y puedes darte cuenta que Él es tu Padre. Y que uno entre a orar y le diga, Padre mío, tú que estás en los cielos, Padre mío, santificado sea tu nombre, Padre mío, venga tu reino a mi corazón. Y entonces ya no me estoy viendo como un ser lejano, sino como alguien que está en el corazón de ¿quién? En el corazón de Dios. Alguien que definitivamente está experimentando esa vida gloriosa de Dios. Padre mío, que se haga como en el cielo tu voluntad, que así se haga en mi vida, Señor, provéeme para que en mí se haga tu voluntad. Padre, danos el pan de cada día. Y todo esto es hermoso porque el Señor de una manera especial nos dejó el pan de cada día. Lo que pasa es que nosotros mantenemos tan hambriados que el pan lo miramos más es en la alacena que en el pan que nos fue visto o provisto desde el cielo. Y mire lo hermoso, cuando Dios nos provee alimento a través de su palabra, también nos va proveyendo muchas cosas. Mire, cuando nosotros vamos escuchando a Dios como Padre, si se ubica ahí en Hebreos 12, Hebreos 12. Levanten la mano los consentidos de Dios. ¿Sí? Dios no tiene consentidos, mi amado. Dios no tiene consentidos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? El hijo consentido, ¿qué dice? Es vergüenza de su madre. ¿Sí o no? No, Dios no tiene consentidos, mis amados. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es? ¿A qué se viene a qué se viene la palabra consentido? Eso significa que el papá es permisivo con ese hijo, que le deja hacer más de lo que debe de qué. Eso es ser consentido, ¿sí o no? Cuando usted ve que un niño se porta mal, ¿cuál es la expresión de uno? ¿Cómo tienen de consentido ese chino? ¿Por qué está portando mal? Porque le están dando un cariño equivocado. Pero mire lo que dice Hebreos 12:6, de una manera especial. Dios no tiene consentidos. Y suena bonito, ¿sí? Pero no va a dejar de sentirse amado por Dios, pues. Dice, porque el Señor al que ama, ¿se da cuenta que no tiene consentidos? O sea, si Dios tiene que disciplinarlos, lo va a hacer, ¿sí? Y azota a todo el que recibe por hijo. Y mire, si soportáis la disciplina, ¿cómo los trata Dios? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cierto? Y entonces mire cómo Dios todo el tiempo es el que nos está ¿qué? Corrigiendo. ¿Y cómo es el que está obrando en quién? En nuestras vidas. Nos muestra su amor, pero la palabra de Dios dice que un padre, cuando deja de corregir a su hijo, le está negando el amor. Cuando lo corrige, le está mostrando el qué. Le está mostrando el amor. Dice verso 8, escuche. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, escuche, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos tocaron pelas, pero hoy les agradecemos? ¿Sí o no? Cuando uno ve los muchachos de hoy en día, ¿sí o no? El muchacho está ahí sonriente hasta que usted le dice, va a lavar la loza. ¿Sí o no? Ya sabe uno cómo quitarle la risa. ¿Cierto? Va a arreglar el cuarto. Y dice acá,
tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y eso que nos disciplinaban para el gusto de ellos, porque nos ponían a hacer era lo que a ellos les gustaba, no lo que a nosotros nos qué. ¿Cierto? Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando del Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, escuche, ¿para qué? Para que participemos de qué. Ay, mire lo hermoso. ¿Qué es participar de la santidad de Dios? Porque uno tiene que preguntarse, ¿cierto? ¿Qué es participar de la santidad de Dios? ¿Que yo cada día haga cosas menos malas? No, participar de la santidad de Dios es que participe cada día más de la vida del santo. Nuestras obras las mejoramos y no nos hacen santos. Lo que nos hace santos es que haya más de la vida del santo. ¿En quién? En nosotros. Que cuando hay más de la vida del santo, indefectiblemente eso va a enderezar nuestro camino y va a corregir todo nuestro andar sobre esta tierra. Mire, cuando Dios nos disciplina, el carácter es formado en nosotros. El carácter es formado en nuestras vidas. Y entonces ahí es donde en eso el diseño de Dios va a ir siendo ¿qué? Manifestado sobre nuestras vidas. Entonces Dios no solamente nos da un acceso, sino que Dios también nos ¿qué? Como Padre nos corrige. Como Padre es proveedor y es sustentador. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice la Escritura? Morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Es sustentador, es protector. El Señor tantas veces le dijo a Israel, estén quietos, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán ¿qué? Y ustedes estarán ¿qué? Tranquilos, ¿sí o no? Porque a veces nos angustiamos tanto, porque a veces nos cuesta confiar en que Dios pelea ¿por quién? Por nosotros. Mis amados, ¿dónde tuvo la batalla más fiera el Señor? Por nosotros, en el Monte Calvario. Tuvo la batalla más fiera para rescatarnos de la condenación y para rescatarnos de nosotros mismos y revestirnos de todo lo que Él es. De manera que, de una manera muy especial, no tenemos excusa. Apenas tocamos pequeñas cositas, pero que nos llevan a entender, necesitamos conocer a Dios como Padre. Y el único que lo puede revelar es su Hijo Jesucristo. Y si Jesús nos fue dado, ya la excusa de que no tuviste el papá o la mamá que necesitabas ya no es excusa. Eso ya no es excusa. Porque ahora vino el que nos da a conocer la máxima realidad del universo. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies?